Buenas, les saluda Ernesto García del canal de Eje Soluciones Integrales. En esta oportunidad, con otro video del ámbito de Excel, vamos a ver las bondades de la función SIFECHA. Empezamos diciendo de que, esta información lo descargué, la palabra correcta sería lo copié en el archivo de Excel de la página Excel Total. Copié la información para que tengan cierta información que puedan ustedes poder revisar, ¿no? ¿Qué podemos darnos cuenta de esta función SIFECHA? Si bien es cierto, es una función que está incorporada en las librerías del Excel, es incorporada por las versiones antiguas y obviamente en muchos de los casos las personas utilizan para calcular los días, los meses y los años entre dos fechas. Acá está su sintaxis, SIFECHA, le pondré un tamaño más grande, siempre es bueno, y en negrita para no olvidarse. Tiene tres argumentos, fecha 1, fecha 2 y el argumento tipo, que pueden ser de estos 6 tipos. Acá menciona los tres primeros para calcular número de días, número de meses y número de años entre dos fechas. Y los tres últimos que incluye considerando para los dos primeros subsiguientes que sea el mismo año y para el último que sea el mismo año y el mismo mes. Entonces, se pueden calcular valores numéricos de días, meses y años. Veamos en ejemplos para poderlo entender mejor. Acá tengo dos fechas. No olvidarse que la fecha 1 es menor que la fecha 2. Fecha 1 tiene un numeral, fecha 2 es un numeral y esos numerales, su diferencia o la comparación, fecha 1 es menor que fecha 2. Vamos a aplicar la función SIFECHA. Si bien es cierto, yo presiono SIFECHA y no me aparece el asistente de función. Acá me aparece SIFECHA. Bueno, seguramente va a aparecer la ayuda, pero bueno, la ayuda, no es tan relevante en este caso. Yo sé que tiene tres argumentos. Primer argumento, le ponemos fijando la primera fecha, coma, la segunda fecha, coma, y el argumento que entre comillas se debería poner la letra B, que en este caso está referenciándose a una celda que contiene la letra B. Cierro paréntesis, presiono Enter y me sale este valor. Si yo quisiera copiarlo a esta fórmula, tendría que poner referencias. F4 fijando la fila y F4 hasta fijar la fila 4, donde están las fechas. Presionar Enter y copiarlo hacia abajo, lograré los resultados que uno espera. 3.115 días hay entre estas dos fechas, 102 meses hay entre estas dos fechas y 8 años hay entre estas dos fechas. ¿Cuál fue la fórmula que se utilizó? Esta fórmula se utilizó. Lo pongo con apóstrofe para que sepa. Fácil y sencillo. Cuando se copia ya se sabe de que la referencia que no tenga símbolos dólar va a cambiar. Los que tengan símbolo dólar, como el caso del indicador de fila, tiene un dólar que precede, por tal motivo ese valor no cambia a la hora de copiar la fórmula. Observamos, no cambia el 4, no cambia el 4. Bueno, le vamos al segundo ejemplo. En el segundo ejemplo tenemos ya cuando el argumento es ID y IM. ¿Qué quiere decir? Que el año es el mismo. A ver, vamos a ver. ¿Cómo sería la función? Si fecha, la primera celda que contiene la fecha, la segunda celda que contiene la fecha, y en la tercera tiene que ser el argumento, que entre comillas debería ser ID. ¿Qué significa ID? Que se excluye el año. Solamente va a calcular los días. Presiono Enter. De una vez presiono las referencias, F4, fijando la fila para poder copiar la fórmula hacia abajo. Sí, ¿qué significa esto? Que entre estas dos fechas hay 193 días, excluyendo el año. Como verán, la fórmula es bastante fácil. Y con apóstrofe lo pego a la derecha para saber qué es la fórmula que he aplicado. No olvidarse recordar que la fecha 1 es menor que la fecha 2.
¿Qué significa que sea menor? Es más antigua que la fecha 2. ¿Listo? ¿Esto qué significa? Que hay 6 meses entre estos dos. Y se nota aquí, del mes 4 al mes 10 hay 6 meses completos. Porque va del 12 al 22. Bueno, veamos el ejemplo 3. Este ejemplo 3, ¿qué es lo que tenemos en este ejemplo 3? Queremos calcular cuando el argumento es MD. Igual, hacemos la misma fórmula. Si fecha, seleccionamos el argumento. Como no lo vamos a copiar, no necesitamos referenciar lo que es el símbolo dólar. Ahí está la fórmula. ¿Qué significa esto? Que entre el MD significa que se considera el mismo mes y el mismo año. Por tal motivo solamente hace la diferencia de los días. 10 días de separación de 12 a 22, 10 días. Fácil y sencillo. Veamos el ejemplo práctico, la pregunta 1. ¿Qué tenemos acá? Quiero calcular la edad exacta de una persona, para lo cual tengo acá una fecha de nacimiento de una persona. En la fecha 2 tiene que ser una fecha más reciente, que en este caso va a ser la fecha del día de hoy. La podemos tipear la fecha del día de hoy o podemos colocar una función que me permita saber la fecha del día de hoy. ¿Listo? ¿Qué voy a calcular aquí? ¿Qué voy a necesitar? Yo quiero calcular la edad exacta, día, mes y año. Bueno, entonces, ¿qué sería la fórmula? Fácil y sencillo. Sería una fórmula de este tipo. Si fecha entre la primera fecha y la segunda fecha, y el argumento que colocaré aquí, que no está el argumento que necesito. Como es una fórmula que voy a copiar, voy a fijar, en este caso, la fila, así como el ejemplo anteriores, y listo, debería salir mi resultado. Como es lógico, va a salir 0 porque acá no le he puesto el argumento. Si yo quiero averiguar la cantidad de años completos, ahí le pongo I y ya me sale 17 años. Me está jalando la información de 17 años. Quiere decir que para esa fecha, esta persona ya tiene 17 años. Fácil y sencillo. Esa fórmula lo quiero copiar hacia abajo. ¿Qué más quisiera averiguar? Quisiera averiguar cuántos meses excluyendo los años. ¿Cuántos meses excluyendo los años? Ya hemos averiguado que eso podríamos calcularlo con IM. Quisiera averiguar cuántos días excluyendo los meses. Entonces lo pongo así, MD. Y con esto sabré los días excluyendo los meses, asumiendo que el año y el mes es el mismo. Copio la fórmula y obtendré el dato que deseo. Ahí está. Pondré la fórmula. Como son fórmulas referenciadas, es lógico saber de que va a haber datos, no olvidarse el apóstrofe. Listo. Acá igualito. Copio la información. Control V. Listo. A ver. La idea de hacer una fórmula única que me permita calcular con solamente un dato de entrada, con solamente este dato de entrada, sería muy interesante para poder utilizarla. Entonces, para lo cual, todo parte de independizar las fórmulas. Esta fórmula que está aquí, yo quisiera, por ejemplo, que aparezca 17 años. Porque esto es 17 años. Pero para ello tendría yo que hacer. Bueno, tratar de independizar la fórmula. Acá tengo la fórmula que me permite extraer 17. Control C. ¿Qué tendría que hacer yo para que aparezca un resultado como 17 años? Entonces, primero, la fecha está bien. Es la fecha que me interesa. Segundo, esta fecha no debería ser C4, sino debería ser de frente la función hoy. Estoy tratando de lograr independencia de fórmulas. B7 es el argumento, entre comillas, que debe ser Y de años. Lo voy a poner así, en valores minúsculas, Y de años. ¿Y qué quiero que aparezca? Aparece 17, pero falta algo más.
Falta concadenarlo con la palabra años. ¿Listo? 17 años. No olvidarse un espacio porque si no, no me va a aparecer todo junto, 17 años. Fácil y sencillo. Entonces ya esta fórmula es más independiente. La voy a copiar aquí. Ya está. Esa fórmula es más independiente. Ya no depende de las celdas anteriores, sino solamente depende de la celda B4. La misma idea es para los demás. Voy a copiar la fórmula. Si eso es cierto, la fórmula me debería servir. Pero va a aparecer 17 años porque solamente los argumentos no son los mismos. Tengo que cambiarle. Acá debe ser IM y la palabra debería ser no años, sino meses. Presiono Enter. Ya cambió como yo deseo. Y la última debería ser MD y debe ser en este caso días. Listo. Como verán, ya tengo las fórmulas, se podría decir a mi agrado, pero falta algo muy importante. Como estos se van a enlazar, entonces yo debo recordar que esto que se va a enlazar, que ya lo tengo las fórmulas aquí, las voy a poner. Control C, estas fórmulas se van a enlazar. Para darles una idea más clara a qué me refiero, para que me entiendan mejor, para encontrar el resultado de la edad, yo tengo que concadenar toda esta información. ¿Cómo así? ¿A qué se refiere con concadenar? A esto me refiero. Concatenar. ¿Qué deseo concatenar? Deseo concatenar la fórmula que está aquí. ¿Con quién? Con la fórmula que está aquí. ¿Con quién más? Con la fórmula que está aquí. Listo. Pero observo de que la información está pegada. ¿Qué debo hacer para mejorarlo? Bueno, hay varias alternativas. Una de ellas sería a cada mensaje anterior ponerle un espacio. Quiere decir años. Si es que hay años, debería haber un espacio. Pongo un espacio aquí, gano tiempo haciéndolo de esta manera. Pongo un espacio aquí, gano tiempo haciéndolo de esta manera. Y días ya no porque no es necesario. Listo. La fórmula debe ser con años separados, días separados y meses separados. ¿Ya está? En el caso de días no es necesario. Listo. Y como observaron, ya he podido calcular los meses, días y años. Pero esa fórmula no me satisface. ¿Por qué motivo? Por ejemplo, para que me entiendan mejor, ¿por qué motivo no me satisfaces? ¿Qué pasaría si yo pongo así? En vez de hoy, voy a poner, disculpen, en vez de la fecha, pondré que la persona nació el 20. ¿Ya está? Y aparece 0 días. Interesante, ¿no? ¿Qué quiere decir? De que aparecer 0 días, ¿qué significa? No se ve bien el mensaje. Por último, no debería aparecer 0 días. Entonces, ¿qué casos se pueden dar? Se pueden dar 3 casos. Y acá voy a colocar la fórmula final. La fórmula final la voy a colocar aquí. Que viene a ser esta fórmula en sí. Pero acá, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo elaborar una fórmula que me permita concadenar? Entonces lo voy a hacer por partes, para que ustedes puedan entenderlo mejor. ¿Qué faltaría aquí? A esta función parcial que he calculado, tengo que contemplar la función o los casos que pueden darse. ¿Qué casos se pueden dar? Los voy a poner aquí. Cuando esta expresión, el valor calculado sea el valor 0. Entonces, en otras palabras, voy a poner algo así. Voy a ponerlo para que lo puedan entender mejor. Si el valor de la fecha, en otras palabras,
el contenido está aquí. Si fecha, esa sí fecha, le pongo aquí, si la fecha es igual a 0, ¿qué deberá colocar? Espacio vacío, que no ponga nada. Si fecha es igual a 1, ¿qué debería poner? Debería poner el valor de si fecha unido con ¿quién? Unido con la palabra años, unido con la palabra a, pero va a depender. Si es igual a 1, ya, debería ser solamente año. Espacio, listo. En caso contrario, la palabra si fecha se tiene que unir con la palabra en plural años. La palabra en plural años. Con un espacio, no olvidarse. A ver, ¿qué le faltaría ahí? Otro paréntesis más. Le pongo sí y listo, 17 años. Aquí le falta el espacio. En la palabra año, tanto del plural como del singular, debe aparecer un espacio al inicio de separación. Listo, 17 años. Y ya me funciona la información. Así va a ser. La misma idea va a ser para lo demás. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, copiar la idea. ¿Qué va a ser aquí? La si fecha. Control C, escape. Y nuevamente, los tres casos que se van a dar. Si la fecha es igual a 0, entonces que ponga espacio en blanco. Si la fecha es igual a 1, ¿qué debe poner? Debe poner la fecha, pero concadenado con la palabra mes, porque es mes con espacio. Ya está. Y acá tiene que ser el último caso, concadenar lo anterior, pero ¿con qué va a concadenar? Con la palabra espacio meses en plural y un espacio al final y dos paréntesis y listo, 6 meses. Ahora ustedes dirán, pero profesor, esta fórmula es más larga. Sí, es más larga, porque estamos contemplando los casos necesarios para que todo se pueda independizar. Nuevamente selecciono el cálculo de los días y pondré si la fecha es igual a 0, que aparezca en blanco. En caso contrario, me pregunte si la fecha es igual a 1. Y si es igual a 1, ¿qué tengo que hacer? Pegar la expresión, pero concadenado con la palabra entre comillas. Ya no le pongo espacio. No, sí, ahí tiene que haber el espacio día. No hay espacio final porque ya es el último mensaje. Y en caso contrario se pega el mensaje, ¿con qué? Con la palabra, entre comillas, espacio, días. Y se cierra paréntesis, dos paréntesis. Perfecto. Y esa fórmula concadenada ya deberá mostrarme la solución. ¿Cómo fue la fórmula anterior? Esta fue la fórmula anterior. Control C, la voy a poner aquí para que sepan, Control V. Y la fórmula es parecida a esta. Parecida a esta va a ser. ¿Pero en qué va a cambiar? Veamos, miren. Esta fórmula que está aquí, sin el valor sí, Control C, la voy a pegar aquí. En F7 va a ir esa fórmula, Control V, ya está. Voy quitando para que se vaya observando el detalle. No pasó nada. A ver, veamos. En otras palabras, está muy bien. Ya es independiente. Toda esta expresión para el caso de... Me voy a la fórmula y lo reemplazo ¿en dónde? Lo reemplazo en vez de F8. Control V. Ya está. Presiono Enter
está funcionando perfecto, y 11 días, que es toda esta fórmula, hasta el valor de psi, lo voy a pegar en vez de F9. Y ya tendré mi fórmula que me va a servir. ¿Ya está? Entonces, ¿esta fórmula de qué depende? Depende de una única celda. Esta fórmula depende de esta única celda. Veamos si es cierto. Vamos a ponerle 23 de abril. ¿Listo? ¿Qué dice acá? 23 de abril. Ya está. Son 17 años, 2 meses y 27 días. Veamos qué pasaría si C es el 20 de 17 años, 3 meses. Perfecto, funciona perfecto. Bueno, por el momento lo dejaremos aquí. Espero que les haya gustado. La función, aquí la tenemos para que lo vean. Ahí está la función chiquita. Bueno, interesante. Bueno, espero que les haya gustado. Eje Soluciones Integrales. Haremos la siguiente parte en otra oportunidad. Visiten mi canal, manito arriba, y suscríbanse a mi canal. Muchísimas gracias.